Ahora a través de este tu Hijo, de este tu siervo, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir lo que de ti viene a través de él. Bendito y alabado eres. Muchas gracias. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Con mucho gozo, ¿verdad? Se sentía que sí, que había mucho gozo en medio de la alabanza. Bueno, bienvenido a esta mañana, bienvenido a esta su casa, esperando en el Señor que sea su voluntad. ¿Alguien quiere testificar acerca del amor de Dios? Uno solo, uno solo. ¿Alguien quiere testificar? Ok, no hay problema. Yo quiero darle mucho la gracia a la familia y mucho la gloria a Dios. El esposo de una amiga mía de hace muchos años tuvo un accidente y en el cual él tuvo en silla más de 8 años. Se suponía que tenían que retirarle la prótesis para ponerle una nueva para que pudiera caminar, pero se complicó todo, tenía una bacteria que no cedía y tenía más de 5 meses intentando de que la bacteria bajara de su alto nivel, pero no se pudo. Lo que los médicos decidieron fue hacerle un anexo a la prótesis para que él pudiera caminar. Le doy gracias a Dios que lo operaron ayer, todo salió con bien de la operación, fue una operación de más de 5 horas y para la gloria y la honra de Dios está estable en recuperación. Gloria a Dios. Señor responde nuestras oraciones y nuestras peticiones. ¿Alguien más y nadie más? Entonces, yo quiero iniciar este tiempo dándole la gracia a Dios, por eso invitaba a un testimonio, 2 testimonios, porque la vez pasada, mientras compartía el tema que tocó compartir o que me tocó compartir con ustedes, un versículo que me llamaba mucho la atención. El versículo dice, y ahorita lo vamos a ver, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, de aquel que me envió. Decía el Señor respecto a lo que había venido a hacer por encargo de Dios. Y eso me llevaba a memoria. ¿Y por qué me llevaba a memoria esto que le voy a contar y por lo que quiero darle la gloria a Dios en esta mañana? Hace unos añitos atrás tomamos la decisión en el corazón de creerle o de creer en Dios por medio del Señor Jesucristo. Ha ido pasado el tiempo y cuando pasa el tiempo uno se va olvidando de las cosas que Dios va haciendo en nuestras vidas o que permite hacer a través de nuestras vidas. Y de las cosas que yo recuerdo es que cada 15 días íbamos a Samaná a compartir del Señor. Eso es por citar algo. Y muchas otras cosas nos ha permitido el Señor hacer. Recuerdo que en Inver duramos un tiempecito, en Montellano también duramos un tiempecito. Y hace unos días atrás recibimos una invitación de ir a Santiago, mi esposa y yo, a compartir en un ministerio que allá hay, un ministerio de pareja. Me mandaron esa invitación una primera vez, no pude aceptar la primera invitación por asunto de tiempo y quedó al pendiente a hacer una nueva invitación. La nueva invitación llegó, aceptamos la invitación. Y cuando la invitación llegó por medio de un correo, yo no respondí al correo inmediatamente y el líder David me llamó que si yo había recibido la información. Le dije que sí, que había recibido la información, que estaba al pendiente de responder si sí o si no. Ya yo había colocado en mi corazón de que sí, que íbamos a ir a Santiago, solamente estaba pendiente la confirmación de esa invitación.
la pregunta mía fue, ¿qué vamos a tratar? Siempre que usted llegue aquí, me va a encontrar por lo regular que yo estoy en la parte de atrás, nunca estoy aquí adelante, porque siempre me gusta saber por adelantado qué va a pasar o qué está pasando. El líder me responde de una manera puntual, concisa y precisa: no sabemos. Solamente sabemos que habrán preguntas, pero hay un público y hay un moderador y ellos son quienes tienen la pregunta. Yo dije, pues amén entonces. La noche antes, el que conduce el tiempo o el ministerio me hace 2 preguntas y yo le respondo las 2 preguntas y me dice, te voy a enviar un listado de preguntas para que sepa de qué vamos a estar hablando. Eran como las 10 de la noche. Yo me acosté y a las 3 de la mañana me levanté muy inquieto. Y yo le decía al Señor una sola cosa: Señor, que sea tu voluntad. Y volví, me acosté otra vez después de como de 1 hora ahí con el Señor. Me levanté a la mañana, las preguntas llegaron como a las 12 del mediodía. Y cuando íbamos en el camino, yo le dije a mi esposa, enviaron unas preguntas, te la voy a enviar. Si tú quieres la lee en el camino, pero el camino era tan tenso que estaba, que ella comenzó a leer la pregunta. Y yo le dije, no siga leyendo porque yo no estoy poniendo atención de nada de lo que tú estás diciendo. Y todo el camino iba diciendo que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Llegamos al lugar, nos sentamos allí y comenzaron a surgir las preguntas. Y yo le daba mucho la gracia a Dios porque todo fue conforme a su voluntad. Si hubiera ido uno preparado para contestar preguntas, las cuales habían enviado en un cuestionario, quizá uno acomoda las cosas conforme uno conforme uno quiera, conforme uno entiende, conforme uno quiera presentar. Pero yo le decía al Señor, Señor, que sea tu voluntad. Y ahí el Señor nos permitió entonces presentar lo que verdaderamente hemos vivido en el Señor, lo que experimentamos en el Señor, lo que el día a día usted y yo vivimos de las manos de Dios. Y por eso yo le doy mucho la gloria a Dios en esta mañana. Y quiero que antes de que veamos el tiempo de esta mañana, yo te voy a invitar a que incline tu rostro y tu corazón ahí delante de Dios en esta mañana. Padre, bendigo tu nombre una vez más en esta mañana, oh Dios. No quiero que sea, oh Dios, mi voluntad, sino la tuya. Quiero, oh Dios, que sea tu palabra en esta mañana, Señor, la que venga a nuestras vidas y a nuestros corazones, oh Dios. Quita toda la lógica, quita toda humanidad de mi vida, Señor. Aún te pido que prepare el corazón de cada uno de estos mis hermanos, oh Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, conforme a tu deseo, conforme a tu amor, oh Dios. Cantábamos hace un momento, oh Dios, que tú has cambiado nuestro lamento en baile. Señor, cuántas cosas hemos vivido y experimentado, oh Dios, y aún experimentamos en el pasado. Pero hoy sabemos, oh Dios, que todo eso es ganancia para nuestras vidas, Señor. Quedamos expuestos a tu palabra en esta mañana, oh Dios, para que una vez más sea tu voluntad y sea tu propósito para nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre que es todo sobrenombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar a que abra tu Biblia. Juan capítulo 6. Usted recuerda que la última vez que yo estuve aquí, estuve hablando de Juan capítulo 6 y hicimos una primera parte. Y esa primera parte estaba bajo un título: Dios no siempre responderá conforme usted y yo querramos. ¿Usted recuerda o no recuerda?
En esta mañana entonces, para hacerlo un poco más cómodo, vamos a memorizar un poco para poner en contexto los versos subsiguientes que vamos a estar viendo en esta mañana respecto de la segunda parte de lo que Dios ha colocado por medio de su palabra para que sea compartido y aprovechado en nuestras vidas y en nuestros corazones. En Juan capítulo 6, iniciando en el verso 25, si usted me acompaña, vamos a verlo de manera breve. Verso 25, Dios no siempre responderá conforme usted y yo ¿qué? Querramos. En el verso 25 hay una pregunta respecto de cuándo el Señor llegó al otro lado después que había tenido ese encuentro con aquella multitud y había hecho aquella multiplicación. Había llegado la noche, el Señor había despedido entonces a aquellos, se había ido al monte a orar, había enviado a los discípulos y al otro día entonces esta multitud encuentra al Señor y le pregunta al Señor, ¿cuándo llegaste acá? La respuesta del Señor es la siguiente, verso 26, de cierto os digo que me buscáis no porque haber visto señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Le preguntan al Señor, Señor, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste hasta acá? Y el Señor le responde, ¿de qué? De esta manera. El Señor le dice, ¿me busca por qué? ¿O me buscan por qué? Porque les sacié, porque le di de comer. No porque vieron la señal que hice. A todo eso entonces esta multitud vuelve y le hace una segunda pregunta al Señor. ¿Qué debemos hacer? Verso 28, para poner en práctica las obras de Dios. Le pregunta esta multitud respecto de que el Señor le dice que trabajen por las cosas que no perecen. Y si usted y yo tomamos el que no trabaje por las cosas que perecen, estamos hablando de ¿qué? De una acción física. Entonces el Señor le responde a esto, dice, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Mire que el Señor va como respondiendo de manera contraria a las preguntas, no conforme a la voluntad y a los propósitos de aquellos que están preguntando. Por eso el Señor no siempre va a responder conforme usted y yo querramos. Surge una tercera pregunta. Verso 30, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra tú haces? El Señor le está hablando de poner ¿qué? En práctica. Y ellos le dicen, ¿y qué práctica tú vas a hacer? Para que nosotros podamos ver y para que nosotros podamos creer lo que tú quieres que nosotros creamos y lo que tú quieres que nosotros veamos. ¿No le había sido suficiente con qué? Con la señal de la multiplicación. Todavía querían seguir ¿qué? Viendo más cosas. Y el Señor le responde en el verso 32 y le dice, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a qué? Al mundo. En otras palabras, el Señor le está diciendo, Moisés no fue que le dio ¿qué? Pan del cielo. ¿Y por qué le dice? Porque el verso 31 hay una, pudiéramos decir, una interrogante o un malentendido. Compartía mi hermano Joel unas semanas atrás acerca de la ley, qué está escrito y cómo interpretamos la ley. No sé si usted lo recuerda. ¿Qué está escrito y cómo interpretamos la ley? Aquí se está dando este caso. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, verso 31. Como está escrito, pan del cielo les dio ¿a quién? A comer. Habían malinterpretado de que quien le había dado pan del cielo era ¿quién? Era Moisés. Y el Señor, como sabio, como entendido,
como el que ha venido para hacer la voluntad de Dios, lo pone en qué, en claridad, y le dice, no fue Moisés que le dio pan a sus padres para que comieran en el desierto. El pan lo dio ¿quién? Lo dio el Padre Dios. A todo eso entonces, verso 34 le dijeron, Señor, siempre danos ¿qué? Este pan. Y aquí decía hay una pregunta que no está como evidente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Puede darnos, Señor, de ese pan? Y el Señor le responde, yo soy el pan ¿de qué? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Verso 36, mas os he dicho esto, que aunque me habéis ¿qué? Visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no perdiera yo nada, sino lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día ¿qué? Esta fue la respuesta a esta última pregunta ¿de qué? Del Señor. Ellos le dicen, Señor, danos siempre ¿de qué? De ese pan. Y el Señor le dice, yo soy ese pan. Y como el Señor tenía que romper unos esquemas mentales, por eso llega hasta este punto y le dice que Moisés no fue que le dio pan en el desierto. Que de quien venía el pan que había sido dado en el desierto, venía ¿de dónde? De parte de Dios. Y que él entonces se llamaba a sí mismo el pan ¿de qué? El pan de vida. Dejando claro y evidente que lo que él le estaba diciendo, lo que él estaba ofreciendo, no lo hacía por voluntad ¿qué? Por voluntad propia, sino que lo hacía por voluntad de aquel que lo había ¿qué? Que lo había enviado. Se quedó una interrogante respecto de estos versos, y sobre el verso 41 y 42. La vez pasada se quedó la interrogante de cuál es mi actitud o cómo es mi actitud cuando Dios nos responde conforme tú y yo queremos. Repito, la vez pasada se quedó una interrogante de cómo o cuál es mi actitud respecto de cuando Dios nos responde como tú y yo queremos. Mire lo que dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es qué? Descendido. El Señor toma esta multitud. Dice Marcos capítulo 6, verso 34, que cuando el Señor vio esa gran multitud, sintió ¿qué? Compasión de ellos. Y la compasión que sintió el Señor de esa gran multitud es porque andaban como ovejas, que no tenían ¿qué? Pastor. Y comenzó a ¿qué? Comenzó a enseñarle. Y aquí vemos entonces de qué manera el Señor comienza a ¿qué? A enseñarle. Muchas preguntas erróneas, equivocadas, preguntas triviales que no necesitan ser preguntadas, son las que muchas veces usted y yo hacemos y cuestionamos. Preguntas que muchas veces no tienen fundamento son las que le hacemos a Dios, esperando recibir de Dios una respuesta conforme a nuestro corazón, a nuestra necesidad, a nuestra circunstancia, pero no conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios.
¿Cómo? ¿Cuál es mi actitud cuando Dios nos responde conforme usted y yo qué queremos? Murmuraban entonces, ¿quiénes? Los judíos, porque habían dicho, porque el Señor había dicho, yo soy el pan que descendió, ¿qué? El Señor había dicho, yo soy el, ¿quién? El pan de vida. Y dice más adelante, porque he descendido, verso 38 que acabamos de leer ahora mismo, dice, porque he descendido ¿de dónde? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Entonces los judíos comenzaron ¿a qué? A hablar, a murmurar. Mire cómo es que somos. El Señor hace con ellos todo lo que hace, le está ofreciendo todo lo que le ofrece. Y en primera instancia comienzan a hacerle una serie de preguntas, pero ahora se preguntan entre quiénes, entre ellos. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre murmurar o comentar? ¿Cuál es la diferencia que hay entre murmurar y comentar? Cuando usted y yo murmuramos, estamos hablando a espaldas ¿de quién? De alguien o de algo. Cuando usted y yo comentamos, procuramos sacar lo positivo de tal o cual cosa. ¿Qué fue lo que hicieron esta multitud? Comenzaron ¿a qué? A juzgar al Señor, a comentar entre ellos. Y dicen, ¿cómo pues dice este que descendió de dónde? Del cielo. ¿Cómo dice este que es el pan de qué? El pan de vida. Por eso todas las cuestionantes anteriores. Y el Señor, conociendo lo que hay en el corazón, entonces va a responder. Usted y yo somos muy buenos para juzgar conforme conocemos a la persona. Conforme vemos que las actitudes. Otra vez, murmuramos o comentamos. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, verso 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo qué? He descendido. ¿Del cielo qué? He descendido. Yo quiero que veamos tres encabezados respecto de los versos siguientes que vamos a estar viendo. El primer encabezado, ¿por qué rechazaban a Jesús? Primer encabezado, ¿por qué rechazaban a Jesús? Segundo, Jesús explica la razón de su rechazo. El Señor va a explicar la razón de qué? De su rechazo. Y como tercer encabezado, ¿quiénes recibieron sus palabras? Yo quiero que usted y yo hagamos un ejercicio mental en esta mañana. Nos coloquemos en medio de la multitud en esta mañana. Aquella multitud, es difícil ponerse en los zapatos de otro, como dicen por ahí. Porque los zapatos del otro solamente le van a quedar bien o le quedan bien a ese otro. Entonces, tratemos de ponernos por un momento, por un instante, en aquella multitud. Y digamos, o nos digamos a nosotros mismos en esta mañana, murmuré al Señor. Nilosna, no me vea así. ¿Estamos ahí? Entonces, verso 43. Verso 43. ¿Por qué rechazaban al Señor? Porque había descendido ¿dónde? Porque había dicho que era ¿qué? Entonces Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre ¿quiénes? Entre vosotros. El Señor está objetando ¿qué? La murmuración. Porque hubiera sido más fácil
de decirle al Señor directamente en su cara: Señor, pero tú eres el hijo de José, tú eres el hijo de María, nosotros te conocemos, sabemos cuál es el oficio de tu papá, conocemos qué es lo que tú has hecho, te hemos visto crecer. ¿Cómo tú dices que descendiste del cielo y que tú eres el pan de vida? ¿Cómo tú vienes a salir con ese disparate delante de nosotros? Hubiera sido más fácil así, ¿no? Pero entonces comenzaron ¿a qué? A hablar entre ellos. Y el Señor entonces comienza a responder. ¿Y de qué manera? Y le dice: no murmuréis. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, verso 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día ¿qué? Postrero. ¿Había razones para qué? Para eso. ¿Había razón para murmurar al Señor? Cuando todo lo que le había hecho, cuando le estaba enseñando, era para el bien ¿de qué? De ellos. No había razón para hacerlo. Entonces, la murmuración es un pecado contra Dios. No contra el Señor están pecando, sino que están pecando ¿contra quién? Contra Dios. ¿Qué había en el corazón y en la mente de estas personas? ¿Qué había en el corazón y en la mente de estas personas? No aceptar las cosas positivas de alguien nos lleva a hablar ¿qué? De ella. No aceptar las cosas positivas de alguien nos llevan ¿a qué? A hablar de ella. Yo no sé por qué que cada vez que a mí me toca compartir un tema aquí yo tengo que echar un conversado con Ru antes. Y Ru me decía ahorita: hay cosas que no la entiendo. Hace 30 y pico de años, perdón Ru que voy a dar el testimonio, me dice: hace 30 y pico de años una persona se resintió con mi familia. Y yo vi a esa persona cruzando en un momento y le dije algo y esa persona reaccionó. Y yo le decía: Ru, no hay manera de tú liberar el espacio que está completo si tú no liberas lo que está dentro de ti. El Señor quiere seguir poniendo ¿qué? Más de Él en nuestras vidas. El Señor quiere seguir dándonos cada día más a usted y a mí. Ayer yo comencé a concluir el tema y llegó una visita a mi casa. Me tranqué a la habitación y no salí nunca más. Esta mañana me levanté a las 4 de la mañana para concluir. Para no molestar a mi esposa me fui a la sala y a las 5 y pico se levanta mi cuñada. ¿Y qué hora es? Digo, las 5 y algo. Y a las 7 vuelve y se levanta y comienza a colar café y a poner té y a trapear. ¿Qué me toca? Me toca irme para la habitación otra vez porque necesito ¿qué? Continuar haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, dice el verso 44 otra vez: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. Jesús responde ¿a qué? A modo de objeción acerca de qué? De la murmuración. Y va a dejar claro respecto de por qué ellos están ¿qué? Están murmurando. Cuando el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el ¿qué? En el día postrero. Yo te pregunto a ti en esta mañana: si tú no puedes llegar a un lugar que tú vas a necesitar, si tú necesitas, por ejemplo,
ir hasta Santo Domingo, ¿qué tú vas a necesitar para llegar a Santo Domingo? Un medio de transporte. Está imposibilitado de poder, ¿qué? Puedes llegar a pie, pero no es que va a llegar. Si tú no puedes comer, va a necesitar de que alguien, ¿qué? Te dé la comida. Si tú no puedes ver, va a necesitar de que alguien vea por quién, vea por ti. Entonces el verso 44 dice, ninguno puede venir ¿a quién? A mí. En otras palabras, le está diciendo a esta multitud, ustedes todos están imposibilitados ¿de qué? De venir a mí. Y la única manera como van a poder llegar a mí, ¿cuál es? Si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que lo envió no lo trajere, no habrá manera de cómo puedan llegar a quién. Y hay una promesa de que si Él lo trae, en el día postrero yo lo que lo resucitaré. Aquí comenzamos entonces a ver cómo el Señor comienza a explicar que el por qué esta multitud le rechazaba. El por qué esta multitud le qué? Le rechazaba. Y como primer punto le está diciendo, ustedes todos están imposibilitados de qué? De venir a mí. Necesitan buscar al Padre para que Él lo traiga hacia mí. Está siendo muy claro el Señor, ¿no? Primera razón, todos están imposibilitados de qué? De poder llegar. Nosotros por nuestra propia voluntad no vamos a poder obtener ¿qué? Salvación. Y eso me tiene que llevar a mí a mirarme interiormente. A mirarme ¿qué? Interiormente. Porque pudiera ser que aún no esté claro respecto de eso, si ciertamente el Señor me atrajo o no me atrajo. Porque yo pudiera estar siendo dual. Pudiera estar creyendo de que sí, pero es que no. Y pudiera yo tener todo este tiempo que tengo y poder llegar a la conclusión de que ciertamente lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, conforme a la voluntad de mis deseos, conforme a la necesidad de mi corazón. Yo escuché por mucho tiempo decir a mi esposa y por muchas veces también se lo corregí. Mi esposa siempre decía, el Señor me ha dado mucho, por eso yo no dejo de servirle. El Señor no necesita nuestros méritos. El Señor lo que quiere es nuestro corazón, quiere nuestra vida. Y yo pudiera pasarme la vida entera equivocado, recibiendo y creyendo que Dios me está dando y continuando ¿qué? Creyendo que Dios existe, pero no creyendo que Dios es real ¿en qué? En mi vida. Primera razón por la cual ¿qué? Estos judíos rechazaban al Señor. ¿Estaban qué? Imposibilitados. No han oído ni han escuchado al Padre. Verso 45 dice, escrito está ¿en qué? En los profetas. Y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Haciendo el Señor referencia a ¿qué? A Isaías 54. Dice la parte B, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿viene a qué? Viene a mí. El Señor le estaba diciendo, todo está en qué? Imposibilitado, porque no han aprendido conforme está qué? Está escrito. Conforme qué? Conforme está dicho.
Está escrito en los profetas, ¿qué cosa? Verso 45 otra vez, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. En otras palabras, le está diciendo a esta multitud, ustedes han leído mucho acerca de los profetas, pero no han sido ¿qué? No han sido enseñados. ¿Y por qué no han sido enseñados? Dice, todo aquel que oye al Padre y aprende de él, ¿viene a qué? Viene a mí. ¿Cuál era la resistencia de este grupo de judíos? ¿Cuál era la resistencia de este grupo de qué? De judíos. No querían venir ¿a quién? A Cristo. Y usted dirá, pero ¿y cómo va a venir? ¿O es que hay una contradicción? No, es que cada vez que usted y yo abrimos la palabra, Dios no está hablando. Lo que tiene que haber es un cambio de actitud en nuestro corazón. Porque cada vez que usted y yo leemos la palabra, si venimos dispuestos a anhelar y comprender lo que está escrito, Dios va a activar nuestra fe para que usted y yo creamos lo que está escrito. Pero Dios necesita ver una ¿qué? Una actitud de nuestro corazón. Conforme no haya actitud en nuestro corazón, vamos a seguir ¿qué? Imposibilitado de poder acercarnos ¿a quién? A Dios. Y conforme eso se siga dando, conforme usted y yo vamos a creer que estamos buscando a Dios de manera correcta, o por lo que recibo de parte de Dios, que recibo, que puedo cuantificar, que puedo palpar, que puedo ver, pero no miro lo que Dios está haciendo ¿qué? En mi corazón, porque no me estoy dejando ¿qué? Enseñar por Él. Por eso no vengo a Cristo con la misma actitud de reconocerlo a Él como tal. Y es lo que pasaba con este grupo de ¿qué? De judíos. Verso 46. ¿Por qué decía Jesús que no habían sido enseñados y aprendido de Dios? Verso 46 y verso 47 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino ¿de quién? De Dios. Este ha visto ¿a quién? Al Padre. O sea, nadie, ni Moisés, que le dio a su entender pan en el desierto, ha visto ¿a quién? A Dios cara a cara. Solamente yo que descendí, conozco y sé quién es Dios. Y el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué le decía a Jesús que no habían sido enseñados y aprendidos de parte de Dios? Porque no se daba esto en ellos. No habían creído ¿para qué? Para tener vida eterna, para obtener la vida eterna. Recordemos que estamos viendo cómo el Señor comienza a explicar las razones de ¿qué? De su rechazo. ¿Por qué entonces esta multitud rechazaba al Señor de la manera que lo hacía? ¿Estaban qué? Estaban imposibilitados, no habían aprendido de parte de Dios. No querían aceptar el propósito y la voluntad de Dios a través de ¿qué? A través de Él. Verso 48, el Señor dice, yo soy ¿qué? El pan de vida. Otra vez el Señor con este disparate, perdón la palabra. Otra vez le vuelve a recordar que Él es ¿quién? Ya se lo había dicho antes. Yo soy el pan que ¿qué? Yo soy quien descendió ¿de dónde? Para hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que ¿qué? Que me envió. Y como Él le está recordando las razones del rechazo, le vuelve y le dice, yo soy ¿qué? El pan de vida. Verso 49, vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron.
Este es el pan que descendió del cielo para que el que en él come, no muera. Aquí el Señor está hablando de dos maneras diferentes. Está hablando de una manera literal y está hablando de una manera ¿qué? Simbólica. Sus padres comieron maná, ¿dónde? En el desierto. Vuestros padres comieron maná en el desierto, ¿y qué pasó? Una condición de aquellos que comieron el maná, ¿qué? Físico, el maná literal. Y el Señor le agrega y le dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera, refiriéndose ¿a quién? A él mismo. Porque en el verso 48 le dice, yo soy ¿qué? El pan de vida. O sea, yo soy el pan que descendió del cielo para darle ¿qué? Para darle vida. Por eso ustedes me están rechazando. Por eso ustedes están objetando lo que le estoy diciendo. Porque le estoy hablando de manera clara, le estoy hablando de manera precisa y le estoy hablando con el propósito de que ninguno de ustedes perezca de la manera como perecieron sus padres en medio del desierto, habiendo comido de aquel maná que ustedes entienden que era el verdadero maná. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué decían en sus adentros? Verso 51 dice, yo soy, le dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió ¿dónde? Del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí comienza el Señor a complicársela un poco más. Entonces ya no es que Él es el pan que da vida, ya no es el pan que descendió del cielo. Ahora ¿qué es? Ahora le dice yo soy el el pan vivo que descendió ¿de dónde? Imagínese una caída libre. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida ¿de qué? Del mundo. ¿Está hablando de qué? Del pan que da vida, del pan que es vivo. Y ese pan entonces dice el Señor que es su ¿qué? Que es su carne. Y que si comiere de ese pan, hay una promesa ahí guardada que se cumplirá en todo aquel que coma ¿de qué? De ese pan. Él está ofreciendo y ellos están ¿qué? Rechazando. Él le está dando y ellos no están ¿qué? Aceptando. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la actitud de tu corazón una vez más? ¿O cuál es la actitud de nuestro corazón ante lo que el Señor ofrece conforme a su voluntad? ¿Cómo tú lo recibes? ¿Cómo tú lo estás aceptando? ¿Cómo tú lo estás percibiendo? ¿Cuáles son tus actitudes en momentos puntuales? Lo más lógico es que como usted y yo nos gusta cuantificar tanto, palpar tanto, mirar aquellas cosas físicas que nos dan satisfacción, hagamos una evaluación. Y a veces somos tan espirituales que decimos, el Señor me ha dado tanto, que yo estoy tan agradecido de Él.
Pero posiblemente tú has hecho tanto esfuerzo por adquirir cosas que el mismo esfuerzo que tú has hecho te ha llevado a adquirir eso. Pero yo te pregunto, ¿qué satisfacción hay en tu corazón respecto de eso? ¿Cómo está tu vida interior respecto de lo que tú has conseguido, respecto de lo que no has conseguido? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú estás reaccionando? ¿Estamos ahí? Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su qué? Su carne. De acuerdo a lo que dice Levíticos, el sacrificio estaba destinado ¿para qué? Para el holocausto del Señor. Entonces se sacrificaba el cordero, se sacaba la sangre, se ofrecía en sacrificio ¿a quién? A Dios. Los judíos, o para los judíos, esto no es de entendimiento. Entonces el Señor le dice, y así ellos lo entienden. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su qué? Ahora el Señor se volvió carníval. Ahora está ofreciendo ¿qué? Que comamos carne. Cuando en la ley dice ¿qué? Otra cosa. Otra vez lo que citaba Joel, ¿qué dice la ley? Que yo entiendo respecto de lo que está escrito. ¿Cómo yo lo interpreto? Muchas veces usted y yo vamos a interpretar conforme a qué? Al deseo de nuestro corazón, conforme a usted y yo ¿qué? Querramos. Los judíos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Contendiendo entre ¿qué? Entre ellos. Verso 53, Jesús le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida ¿en qué? En vosotros. Otra vez, ahora necesito volverme un carnívoro para tener ¿qué? Para tener vida. Ya no es que necesito comer pan, para que el pan que coma, otra razón más de qué? De rechazarlo, de objetar lo que el Señor está diciendo. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Y yo lo resucitaré en el día ¿qué? Postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo ¿en quién? En él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. ¿Por quién? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá ¿qué? Necesitamos cada día ¿qué? Estar en la presencia de Dios. Necesitamos cada día ¿qué? Escudriñar más su palabra. Necesitamos cada día dejar que Dios nos enseñe ¿qué? Nos enseñe más. Para que cuestionantes como esta no sea la que se conviertan en un estorbo en nuestro caminar. Porque recordemos que usted y yo somos nada más y simplemente que peregrinos en esta ¿qué? En esta tierra. Estamos apostando ¿por qué? Por la eternidad. Y eso es lo que el Señor ha venido a ¿qué? A ofrecernos. Es lo que el Señor ha venido a ¿qué? A darnos. Lo que yo debo de mirar por medio del Espíritu Santo, cómo está mi corazón. Si ciertamente yo me estoy dejando enseñar por Dios
o yo me estoy enseñando a mí mismo? Si ciertamente yo estoy comiendo del pan de vida, o yo estoy comiendo del pan que perece. Son preguntas que son válidas que usted y yo no hagamos en esta mañana. Porque si usted y yo no nos cuestionamos, si usted y yo no miramos el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas y en nuestros corazones, usted y yo ante cualquier cosa vamos a estar cuestionando a Dios, o voy a estar mirando a Dios de una manera muy diferente a la voluntad que hay en su corazón. Porque voy a poner por delante mis metas y mis propósitos, o mis voluntades, o mis deseos, o mis necesidades, por encima de ¿quién? De Dios. Cuando Dios está llamado ¿a qué? A ocupar el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de esta gente? ¿Qué es lo que había en el corazón de esta multitud? El Señor había visto que estaban llenos ¿de qué? De necesidad. Que eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Y comienza entonces a enseñarle. Y comienzan entonces a cuestionarle. Comienzan a ver la parte contraria de todo aquello que el Señor entonces ¿qué? Está mostrándole, está enseñándole. ¿Cuál es tal diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es tal diferencia entre aquellos y nosotros? Quizá nosotros cuestionamos un poco menos porque no estamos cara a cara con el Señor, no lo estamos mirando físicamente. Pero si lo tuviéramos mirando físicamente y el Señor diciéndonos todas esas cosas, ¿cuál sería la aceptación de cada uno de nosotros? Ciertamente aceptaríamos lo que el Señor nos dice o lo rechazaríamos. ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Cuando Dios me dice las cosas como necesito saberlas. ¿Cómo reacciono cuando el Señor me impide que las cosas no salgan como yo he querido y he planificado? ¿Qué es lo que comienzo a decir? ¿Qué es lo que comienzo a sentir? Decía Ruth, 30 años estaba guardado en mi corazón. A veces ni usted y yo mismo nos damos cuenta de las cosas que llevamos dentro, que el Señor necesita que limpiarla y despojarla. Otra vez el dicho muy famoso, personas vemos, corazones no sabemos. Que fulanito hizo tal o tal cosa. Yo no puedo creerlo. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Había algo diferente o era eso lo que estaba en su corazón? ¿Cómo recibo entonces lo que el Señor coloca en nuestras vidas? ¿O cómo recibimos lo que el Señor coloca en nuestras vidas? Y como último, ¿quiénes recibieron su palabra? Verso 60. ¿Quiénes recibieron su palabra? ¿Cómo recibo lo que leo y escucho? ¿Cuál es mi actitud? Verso 60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede qué? Oír. Ahora las palabras del Señor son ¿qué? Y eran duras, ¿por qué? Por la manera como se lo había dicho, la manera como le había planteado, la manera como lo había guiado hasta el punto que lo había guiado.
Y ahora ellos entienden que lo que el Señor le está diciendo es ¿qué? ¿O son duras qué? Duras palabras. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto ofende? Otra vez el Señor vuelve a objetar ¿qué? La murmuración. Lo más lógico hubiera sido, Señor, ¿y por qué tú hablas tan fuerte? ¿Por qué tú dices esas cosas de esa manera? O sea, cara a cara al Señor. Pero comienzan a murmurar entre quiénes, entre ellos, y dicen, estas palabras sí que son duras ahora. Y el Señor vuelve y objeta ¿qué? La murmuración. Y le hace una pregunta. Lo que le he dicho, ¿eso lo ofende? Y aquí vale hacer la pregunta. Cada vez que el Señor es claro a cada uno de nosotros, ¿cómo es que reaccionamos? Lo primero es que usted y yo siempre creemos que tenemos el derecho. Y usted hace prevalecer su ¿qué? Sus derechos, su opinión, su punto de vista. Usted quiere hacerlo prevalecer. Porque así somos, ¿por qué? Por naturaleza. El Señor le está diciendo todo lo que le está diciendo a esta multitud y le hace la pregunta, ¿lo que le he dicho hasta ahora es que lo ofende? Yo la voy a poner en el sentido actuar. ¿Será que lo que hemos leído en esta mañana, lo que usted ha leído ahí en su Biblia, eso le ofende? Así le preguntaría el Señor en esta mañana a usted o no. ¿Lo que usted ha leído le ofende? Las conclusiones que usted ha sacado respecto de lo que usted ha oído o usted ha leído en esta mañana, ¿eso le ofende? ¿Cuál es la actitud? ¿O cómo reacciono a lo que el Señor habla a mi vida o a mi corazón? ¿Lo tomo como una ofensa o lo tomo como un bien? Yo a veces le tengo que preguntar a mis hijos ante situaciones un poquito complicadas. ¿Será que lo que te estoy diciendo es para ofenderte o es para que entre a razonamiento? Si es para ofenderte y tú lo entiendes, ¿dónde está el amor que te he manifestado durante todos los años de vida que tienes? ¿Estoy queriendo un mal para ti? Todo esto cuanto el Señor estaba diciendo tenía un propósito y no era ofenderlo. Y como el Señor conoce lo que hay en su corazón o había en su corazón, como el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, nos cuestiona en esta mañana. ¿Es que ofende lo que te he dicho en esta mañana? ¿Lo que te he llevado a memoria en esta mañana? ¿Eso te ofende? Dejamos la interrogante. Verso 62. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si lo que te he dicho hasta ahora, de que yo soy lo que soy, ¿qué pensarías si me viera ascender al lugar de donde qué? De donde vine. ¿Qué es lo que colocaría en tu corazón ahora? El Espíritu, verso 63, es el que da ¿qué? La carne para nada ¿qué? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? En otras palabras, todo cuanto el Señor le había hablado tenía un propósito. Tenía un fin, tenía una meta. ¿Y era qué?
darle vida, porque estaban muertos. ¿Muertos en qué? En su propio conocimiento, en su propia versión, diríamos. Y respecto de ese verso 63, quiero que lo leamos otra vez. Dice, y el Espíritu es el que da ¿qué? La carne para nada ¿qué? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son ¿qué? ¿Dónde está asegurada nuestra vida? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? No te vayas de Juan capítulo 6, dale un poquito más adelante para que tú veas lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mira lo que dice el verso 19. ¿Estamos ahí? Mira, dice, porque no hago yo el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Eso qué? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿en quién? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? Porque según el hombre interior me deleito en la ley ¿de quién? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley ¿de qué? De mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En pocas palabras, mi carne me lleva ¿a qué? Cautivo ¿a qué? Al pecado. Y dice Pablo que descubrió esto, de que anhelaba en su hombre interior servir y agradar ¿a quién? Pero había otra ley, la ley de su carne, que lo llevaba ¿a qué? A pecar. Yo te pregunto en esta mañana otra vez, una pregunta más. ¿Será que somos tan alto espiritualmente o más que Pablo, que sobrepasamos de ese entendimiento que tuvo Pablo? ¿Dónde llegó la convicción de Pablo respecto de esto? Miserable de mí, verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se pregunta Pablo, reconociéndose como ¿qué? Como un miserable. Y dice, doy gracias a Dios ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Cuál era la diferencia de esto y de aquella multitud? Respecto de esto que Pablo dice, ¿cuál era la diferencia de esta multitud y de lo que descubrió Pablo? Doy gracias a Dios ¿por quién? Por Jesucristo. Continuamos leyendo en el capítulo mismo 6. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no ¿qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de qué. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿por quién? Por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más ¿con quién? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí esto nos lleva a usted y a mí a poder calificar un poco más. Y no calificar un poco más, calificarnos a nosotros mismos. Respecto de lo que el Señor está hablando. Muchos oyeron y muchos ¿qué? Se apartaron. Muchos oyeron y continuaron un tiempo ¿qué?
un tiempo más. Muchos oyeron y muchos que permanecieron un tiempo más. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros? Haga memoria en el tiempo que usted llegó aquí. ¿Cuántas caras hoy usted no la ve aquí? Y usted la ve no en otra iglesia, usted la ve en otras cosas. Dios tenga misericordia de cada uno de qué, de nosotros, que siga cumpliendo lo que está escrito de que Dios es quien enseña. Y que Dios tenga misericordia de que cada día nuestro corazón se mueva a qué, a conocer más de Él. Porque pudiéramos quedar como uno de qué, como uno de estos. Judas había escuchado todo esto y estaba entre los 12. No vamos a cuestionar a Dios por Judas, pero había una actitud en su corazón y estaba dentro de los 12. Dios lo permitió ahí entre los 12 ¿qué? Soberanamente. Para que usted y yo hoy pudiéramos ¿qué? Mirar el propósito y la voluntad de Dios en cada una de las cosas para nuestras vidas. ¿Estamos ahí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros iros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿qué? De vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he cogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que había de entregarle, y era uno de ¿qué? De los 12. Voy a concluir con la misma pregunta del Señor a los 12. ¿Querer o quiere usted irse? Que nuestra respuesta sea como la de Pedro. Señor, ¿y a quién iremos? Pedro entendió y comprendió que lo que había vivido, experimentado antes, no se comparaba con lo que había visto, había vivido y estaba experimentando ahora en el Señor. Familia, que así sea nuestro caminar, que así sea la actitud de nuestro corazón para recibir del Señor cada día. Pero Dios no siempre va a responder conforme usted y yo querramos. Dejemos que Dios guíe nuestros pasos y haga su voluntad y cumpla su propósito en y a través de nuestras vidas. Amén. Démosle gracias a Dios por esta mañana. Vamos a bendecir su nombre. Presenta tu vida y tu corazón delante de Dios. Si las palmas que tú levantaste en este momento son motivo de gratitud delante de Dios, si salieron de tu corazón, porque Dios por su palabra trajo convicción a tu vida en esta mañana, trajo verdad, trajo propósito nuevo. Tan solo dale gracias. Bendice a Dios por su palabra. Bendice a Dios porque te llamó, porque colocó fe en tu corazón para que creyeras. Dale gracias a Dios porque cada día, independiente de tus necesidades, de tus situaciones,
Dios coloca un poco más de fe para que continúe hacia adelante. Yo te doy gracias a Dios una vez más por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú descendiste, te entregaste en la cruz por mi vida y por la vida de todos aquellos que reconozcan que solo en ti hay salvación y hay vida eterna. Yo te doy gracias a Dios y aún te pido por aquellos, oh Dios, que se están resistiendo en este tiempo a escuchar tu palabra, a escuchar tu llamado, a escuchar tu voz. No desmaye en insistirle, Dios. No desmaye en seguir colocándole la fe que necesitan. Pero sí una cosa te pido, Dios, abre sus oídos para que te escuchen. Coloca tu voluntad en su corazón. Haz que muera su propia voluntad y se vuelvan a ti, oh Dios. Si aún hay en mí camino de perversidad, Dios, que me impida conocerte más, afianzarme más a ti, te pido que me perdone, Dios, y me muestre el camino correcto, porque mi mayor anhelo y mi mayor deseo, Señor, es alcanzar la eternidad contigo, Señor. Si tú en esta mañana has entendido de igual manera el mismo deseo que hay en mi corazón, tan solo rinde tu vida una vez más a Dios en esta mañana. Y dile a Dios con una actitud de todo corazón: quiero hacer tu voluntad y no la mía, Dios. Bendigo tu nombre en esta mañana, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias porque tus propósitos son muy diferentes a los anhelos de mi carne, a los deseos de este mundo, Señor. Por eso guárdanos, guíanos, cuídanos, porque queremos seguir permaneciendo en ti, estando contigo, y sobre todas las cosas, Señor, seguir viendo tu gloria y tu poder en y a través de nuestras vidas. Te doy gracias por esta mañana, Señor. Bendigo tu nombre una vez más. Y te decimos que tú eres bueno y que por siempre y para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, en el de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, bendecido día. Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Recuerden las citas durante los días de la semana. Tiempo de estudio bíblico, tiempo de deleitémonos, tiempo de damas y tiempo de jóvenes. Tenga feliz día y nos vemos la próxima semana.
poder y autoridad. La muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. El cielo